Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa y los deportes. Hoy vamos a hablar con un personaje del fútbol muy importante que ha tenido una trayectoria excelente, de mucha calidad y que ha transcurrido por el campo del fútbol, no solamente literal por el campo del fútbol, sino por el campo de los deportes, por el campo de los equipos, por el campo de la preparación física. Se trata de Diego Barragán. Diego, bienvenido. Rafael, un placer, qué alegría. Te agradezco mucho esta invitación, la valoro muchísimo. Y bueno, estoy presto para la... Gracias, Diego. Comencemos por el principio, como se dice. ¿Cómo comienza Diego Barragán? Bueno, yo tuve la fortuna de nacer en el Deportivo Cali, eso no lo puedo negar, nací en el Deportivo Cali. Mi papá era el médico del Deportivo Cali desde el año 64 hasta el 75 que falleció. El Deportivo Cali, bien o mal, me enseñó con todas esas figuras, con ese entrenador como fue Pancho Villegas, a cómo se dirigía, a cómo se entrenaba y a cómo se ganaba. Fue con Pancho Villegas. Uy, Pancho. Es un personaje único. No, inolvidable para mí. Esta es una anécdota de Pancho. Él iba mucho al estadio cuando no jugaba el Cali, jugaba el América, iba al estadio. Y cuando no dirigía, y entonces yo salía de la cabina y le dije, don Pancho, ¿cómo está? Señor Araujo, ¿cómo está? Vea, usted, y que suena para técnico del Deportes Tolima. Me dice, Araujo, prefiero estar preso en Cali que libre en Ibagué. Sí. Personaje, un hombre que iba a todos los espectáculos deportivos, se iba al baloncesto, veía mucho baloncesto, en esa época se jugaban el Evangelista Mora, todos esos partidos de Valle con Antioquia, de los colegios, Pío XII contra Bermans, etcétera, y don Pancho siempre estaba ahí porque decía que en el básquetbol sacaba mucha de la parte táctica que él hacía. Pero Diego Barragán fue preparador físico y en algunas oportunidades fue entrenador. Yo me inicié como entrenador. Entonces, ¿cómo se inicia Diego? Como entrenador inicié en el Deportivo Cali, en las divisiones menores del Deportivo Cali. Me dan la oportunidad en el año 76 cuando viene el Pulpo Echamendi. Pero Diego, perdón, ¿por qué de entrenador y no de jugador? ¿O tú ya sabías que eras muy malo jugando o qué? No, yo le hice un favor al fútbol. No, a ver, la historia comienza en que vino el Pulpo Echamendi con el profesor Julio Giosia y Echamendi me cogió como mi padre deportivo, por eso digo que es mi padre deportivo, junto al profesor Giosia, porque todos los días me preguntaba, todos los días me sacaba, si te gusta, vení, mira que esto es así, esto es así. Pero ya andabas en el Deportivo Cali, ya estaba en el Cali ahí, medrando ahí. Claro, porque yo tenía el privilegio que todos los jugadores que llegaban al Deportivo Cali y entrenadores que llegaban al Deportivo Cali, el primer paso era ir al departamento médico. Ah, claro, con tu papá. Entonces iban con mi papá y yo estaba siempre metido ahí. Y le ayudaba a mi papá, yo me ofrecía ayudarle a mi papá, entonces mi papá me decía en la ficha médica, ¿cuánto pesa? 76 kilos, ¿cuánto mide? Tanto, yo anotaba todas esas cosas, la presión, tanto, tiene tal tema muscular, entonces todo eso me inquietó, pero producto de eso, de estar con mi papá siempre, conocí a don Pancho Villegas, a ese gran Cali, y una vez yo vivía metido en las habitaciones de los jugadores con Toledo, con Ovarini, con Loaiza, con todo lo que usted quiera nombrar, Oscar López, Miguel Escobar, Jorge Gallego. Y entonces Toledo me dice, vamos para la charla técnica. Y yo le dije, no, ese señor es muy bravo, porque don Pancho era bravo. Don Pancho era un tipo muy disciplinado. Él, por ejemplo, sacaba del camerino y de las charlas técnicas a don Ale Gorayev y a mi papá. Médico, ¿ya revisó? Sí, ya, para afuera, lo sacaban a todos. Cuando me dice mi Toledo, vamos a la charla técnica, yo dije, no, señor es muy bravo y me va a sacar. Pero efectivamente Toledo me dijo, yo soy la figura de este equipo, venga conmigo, y me llevó la mano. Toledo era el arquero. El arquero, sí. Me llevó la mano y yo me senté, como son las charlas técnicas ahora, no han cambiado mucho. Me senté ahí de primero y don Pancho caminaba ahí al frente mío y no decía nada, pero yo lo sentía incómodo. Yo decía, en cualquier momento me saca. Entonces llegó un momento que dijo, ¿y el niño? Yo tenía 9 años. Oh. El niño, entonces Toledo le dice, vino conmigo y se va a quedar en la charla. Y don Pancho comenzó su charla y la dio la charla. Cuando terminó la charla, yo corrí por la habitación de mi papá y le dije, papá, yo voy a ser entrenador porque escuché a don Pancho Villegas. Y de ahí me entró la locura del fútbol. Mi hermano médico, mi otro hermano abogado, el otro hermano ingeniero forestal. Y a mí me decían que iba a estudiar fútbol. Claro. Y en esa época era como mal visto, pero yo quería estudiar fútbol porque vi a don Pancho Villegas y vi ese Cali
que a mí me llenó de muchas cosas y aprendí demasiado en esa época. Bueno, entonces se inicia, ¿cómo te inicias entonces? Ahí en el Deportivo Cali, entonces me dan la oportunidad cuando llega el Pulpo Echamendi a los años de trabajar en las divisiones menores del Deportivo Cali. ¿En qué de preparador? De técnico. De técnico. De técnico. Y tengo un problema en la Liga Vallecaucana y me sancionan 5 años. Eso hicieron una junta por la noche y por la noche me sancionaron. El otro día 5 años para Diego Barragán, el técnico del Deportivo Cali, Y claro, me llamaron. Porque es que tú también eras inquieto. Sí. Reclamabas mucho. Sí, había sido por un tema de carnet que se me habían quedado y en las divisiones menores a uno no se le pueden quedar los carnets. Claro. Y entonces me llamaron del Cali, don Humberto Palacios y don Ali Gorayev. Y me dijeron, usted el hijo del médico Barragán, de Alberto Barragán, ¿cómo es posible que usted se comporte de esa manera? Las cosas que le dijo al señor Sardi, al señor Perdomo, que eran el... Sardi Zamorano. Sí, que era el presidente y el gerente de la Liga Vallecaucana. Y le dije, sí, me salí porque no era un preliminar y yo lo quería jugar como fuera, y no que perdía de una vez antes de jugar el preliminar, y me peleé, sí. Pero el Pulpa estaba ahí, y el Pulpa me dijo, ese me gusta, ese va a trabajar conmigo en el equipo profesional. Mañana se presenta conmigo. Ah, qué bien. Entonces el Pulpa me hace el SAP porque querían hacer una carta, yo pidiendo excusas. Entonces el Pulpa dijo, no, se viene conmigo a trabajar. Entonces yo comienzo a trabajar en el equipo profesional de asistente del Pulpa. Y el preparador físico Julio Giosia. Y entonces el domingo, cuando yo tenía 5 años de sanción, estaba sentado en el Pascual Guerrero en el partido profesional. Qué bien. Porque eso era de la DIMAYOR, no de la Liga Vallecaucana. Sí, claro. Y entonces empecé mi carrera prácticamente ahí. Y con la mala suerte, porque digo, fue para mí una mala suerte, el Pulpa se nos muere en el estadio. Sí. Y al otro partido me toca a mí ir a Barranquilla con el equipo, porque Julio acompañó al Pulpa a Montevideo al entierro. Oye, eso fue impactante. Estábamos en la cabina y vimos en la pista atlética sacar al Pulpa, ya iba así desgonzado en la camilla, para bajarlo al camerino y llevárselo en una ambulancia. Sí, irse para la Puerta de Maratón. Sí, es correcto. Puerta Maratón, sí. Sí. Los 50 metros más largos de la vida. Sí, señor. Los vimos ahí y nos medíamos porque iba así desgonzado ya. Sí. Un infartazo tremendo. Tremendo. Y bueno, se me muere el Pulpa y yo quedé destrozado. Pero a los 2 días recibo la sorpresa que tengo que entrenar al equipo profesional y debo viajar con el equipo profesional a Barranquilla. ¿Cuántos años tenía en ese momento? 18. Comenzaste temprano. Temprano, 18. Me toca ir a dirigir al Cali a Barranquilla en el Romario Martínez. Debuto en Barranquilla, el partido queda 2-2 contra Junior, que no era fácil el Junior, el Romelio, menos con Edgar Perea y compañía. Sí. Pero bueno, fui y ahí arranqué, digamos. Fue porque al final me sentía orgulloso y me siento siempre orgulloso porque gracias al Pulpa yo soy lo que soy. ¿Y te acuerdas de ese partido cómo quedó? 2-2. Ah, ¿empate? Empate, sí. ¿No te fue mal entonces? No me ganaron. En la Arenosa no me ganaron. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte avanza con visión y solidez. Más internacional, más investigativa, más tecnológica y profundamente humana. Con liderazgo, rigor académico y compromiso social, somos referentes en deporte, salud, administración y educación superior en Colombia. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, transformamos el presente, proyectamos el futuro. En marzo celebramos a las mujeres trabajadoras, valientes y emprendedoras que mueven tiendas, fruers, restaurantes y negocios en todo el valle. Mujeres que saben elegir calidad, frescura y economía, porque cada decisión cuenta. Y cuando tratan de abastecer bien, ellas marcan la diferencia. En Cavazza se abastecen los que saben. Te esperamos, kilómetro 11 vía Cali Candelaria.
En Confandi, nuestro mejor plan es tu bienestar. Por eso, nos transformamos para brindarte espacios que cuiden tu salud física y mental. Pausa tu rutina y recarga energías con actividades como baile, yoga, juegos en familia y alimentación consciente desde solo 3.100 pesos. Aplica en nuestros centros recreativos todos los sábados y domingos del mes desde las 9 de la mañana. ¿Qué esperas para visitarnos? Conoce más información en confandi.com.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Diseño visual, Ingeniería industrial, trabajo social, Contaduría pública, o licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Todos sabemos comprar por páginas web, pero ¿qué pasa cuando se trata de comprar una experiencia real de un viaje? A veces la incertidumbre puede arruinar la emoción de un viaje, pero ¿y si hubiera una manera de evitarlo? Aquí es donde entra nuestro equipo de expertos profesionales, dedicados a hacer que tu experiencia de viaje sea inolvidable. Estamos aquí para asegurarnos que cada detalle de tu viaje esté perfectamente planificado y sin detalles desagradables. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Bueno, y entonces de ahí Ya sigo en el Cali, ya empiezo a me dan las divisiones menores, empiezo a trabajar en las divisiones menores y ahí salen todo ese resto de jugadores que tuve la fortuna de ver después en fútbol profesional: Checho Angulo, Saulo Hernández, Bernardo Redín, Oscar Muñoz, Juan Carlos Abadía, Oscar Córdoba, Farid Mondragón, etcétera, etcétera. ¿Y tu viaje a Uruguay como para estudiar preparación física? El Pulpa me decía, si te gusta tenés que estudiar. Y bueno, don Ale Gorayé me consigue con Bernabéu, con Santiago Bernabéu, ir a Madrid y después iba a Yugoslavia a estudiar con Popovic. Pero conozco a Julio Giossi y Giossi me dice, estás becado en el Uruguay. ¿Dónde vas? Dije, donde estoy becado, no tengo que presentar examen ni nada. Claro. Y me fui para el Uruguay, a Montevideo. ¿Cuánto tiempo? 4 años. Preparador físico, ahí únicamente de preparador físico, Preparador estudiando. Física y técnico. Y técnico. Sí. Y además las charlas de futboleras en el sur del continente que son espectaculares. Bueno, y luego terminas de estudiar en Montevideo. Y el famoso partido de Willington Ortiz en River. Sí. Que hace su gol Willington Ortiz, yo lo disfruto porque a mí antes del partido don Ale Gorayé me contrata para el Deportivo Cali como director del departamento físico y técnico del Deportivo Cali. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Estábamos allá los dos. Claro, en el hotel famoso, un hotel famoso del centro de Montevideo, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y bueno, y yo tenía contratos sin haber llegado. ¿Los dos chinos no eran, no? No. Los dos chinos fue con Bilardo. Fue con Bilardo, sí. Después, pero este fue otro, Continental creo que se llamaba. Y bueno, y yo prácticamente saliendo de estudiar y ya tenía contrato en el Deportivo Cali. Y además en un cargo importantísimo, porque no solamente tenía que ver con el equipo profesional, con las divisiones menores, sino con la sede deportiva. Entonces para mí fue un cargo importantísimo y llegué y al otro día tenía trabajando, que eso no lo consigue todo el mundo. Así es. De preparador físico del equipo profesional. Y director deportivo, todo, tenía que ver con todo, con los técnicos, con la preparación física, con los jugadores, con las contrataciones. ¿Cuánto tiempo ahí? Estuve 3 años. Bueno, lo último que hice ahí, digamos, en ese cargo, fue recomendarle a Donales a Maro Nadal, que viniera Maro Nadal al Deportivo Cali, y ahí le meten a Felipe Revelés. Entonces Donales va por 1 y se trae 2. Sí. Con la habilidad de Donales. Así es. Sí, que Mao le fregaba la vida, porque creo que fue Revelés que no fue tan fue muy bien. Tan eficiente. Entonces Mao decía, don Alex Gorayé fue a buscar un 10 y le metieron un 5 y un 5, un 7 y un 3, algo así, y en eso le fue mal y a Alex le daba una rabia. Bueno, Diego, entonces de ahí pasas, del Cali pasas a las divisiones menores del Deportivo Cali, hasta el año 77, que llega Carlos Bilardo. Y Bilardo me dice, te necesito a mi lado.
Y entonces yo me voy con Bilardo. Imagínense, después de haber visto toda esa historia, me había pasado lo del Pulpa, ya en las divisiones menores y el equipo profesional, yo ya estaba alternando, y llega Bilardo. Y lo primero que le exigen a Bilardo, que generalmente no lo aceptan, era que el preparador físico tenía que ser Julio Giosia. Y Julio me metía para mí por los laditos, entonces quedé asistente técnico de Carlos Bilardo. Imagínense qué personaje. Sí. Y pues recorrido con Bilardo, Copa Libertadores, Campeonato Colombiano, etcétera, etcétera. Y después agarra la Selección Colombia. Y me invita a la Selección Colombia de 1980-81, porque yo conocía muy bien a Uruguay. A la selección Uruguay, quedamos eliminados por Uruguay y Perú. Nos eliminó Perú, no Uruguay. Sí, así. Y bueno, y con Bilardo una amistad impresionante y permanente contacto, y me tenía todo el día para acá, para allá, como fue Bilardo. Como fue Bilardo, sí. Demos un salto, Diego. ¿Cómo te conociste o cómo fue el contacto con Francisco Pacho Maturana? Ahí fue justamente en esa selección que yo voy, que se concentró en Bogotá. Los centrales eran Luis Eduardo Reyes, Francisco Maturana, Astolfo Romero. Y ahí conocí a Francisco Maturana. Y me impresionaba Maturana, ¿por qué? Porque yo llegaba a las habitaciones, yo hacía la ronda por las habitaciones y encontraba siempre a Maturana estudiando odontología. Y como preparándose para dar su examen final, estaba en las últimas ya. Prácticamente sale de ahí al Bucaramanga y de ahí a graduarse de odontólogo. Entonces me impresionaba primero porque siempre un señor muy culto y una persona que yo la veía estudiar. Yo decía, ¿está estudiando fútbol o qué? Entonces yo me le metí y me decía, no, odontología y tal, y aquí y allá. Con el tiempo salió mi hijo odontólogo, ¿qué le iba a pensar yo? Y nada que ver con Maturana. Nada que ver con Maturana, sí. Pero fue las cosas que yo viví, o sea, la vida me volvió y me retribuyó, mira, tu hijo va a estudiar odontología, y no sabía por qué estudiar odontología. Hace poquito le pregunté, pero yo conocía hacia Maturana. Y cuando él le ofrecen el Caldas, por primera vez, me invita a que vaya con él. Y no pude ir por un tema de ¿cómo se puede decir eso? De un tema de trabajo, o sea, el preparador físico que había en esa época, que ya murió también, el profesor Patiño, trabajaba en Coldeportes, entonces el Caldas no tenía nada. Entonces, necesito cancha, Coldeportes le prestaba la cancha. Necesito 30 balones, Coldeportes le prestaba 30 balones. Necesito gimnasio, Coldeportes le prestaba. Dije, Pacho, yo aquí a qué vengo. No tengo nada que ir a hacer a Manizales, no voy a hacer nada porque no tengo ese contacto. Quédate con él. Se queda con él, Pacho hace una gran campaña, sale Nacional y ahí sí me invita y me dijo, y ahora sí puedes pedir todo el trabajo que vos querás y todo lo que vos querás. Y le dije, claro, Pacho. Además, con la idea muy bonita que tiene Pacho, y siempre la he defendido, que es trabajar como un cuerpo técnico que todo el mundo participe. Pacho no es de los que yo hago esto y vos haces esto, no. Que todo el mundo hable de fútbol, que todo el mundo hable de táctica, que todo el mundo hable de preparación. Como debe física. ser. Claro, integral. Y entonces, eso me encantó. Además que lo había escuchado con el Pulpa Chamendi. Yo cuando voy al Uruguay, son todos jugadores uruguayos, pero voy a la Argentina y son todos argentinos. Y cuando voy a otro país, todos tienen que ser mexicanos o colombianos. Y cuando Pacho me dice que quiere un equipo netamente colombiano, le dije, aquí estoy, esto es lo que yo soñé en mi vida. Y ya empezamos el proceso de los puros criollos en 1987. Con Atlético Nacional ya de preparador físico, ¿cuánto tiempo duraste? 4 años con Nacional. Y ahí, producto del buen resultado de ese equipo, nos dan la Selección Colombia nuevamente. Yo ya había estado en el 81, pero nos lo vuelven a dar en el 87, León Londoño. Yo no era muy amigo de León Londoño ni muy partidario, pero el viejo tenía sus cosas como esa. Digo, si la base son colombianos y juegan bien al fútbol y están dando espectáculo y ganan, pues Maturana, el técnico, y el equipo nacional tiene que ser el equipo que representa a Colombia. Y le ganamos a todo el mundo. Una cita con Rafa para pasarla contentos. En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, formamos líderes con enfoque científico, pensamiento crítico y vocación social. Aquí la educación superior se vive con excelencia, innovación y sentido humano. Seguimos construyendo país desde el deporte, la salud, la administración y el conocimiento. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, educación de calidad que deja huella.
En marzo celebramos a las mujeres trabajadoras, valientes y emprendedoras que mueven tiendas, fruers, restaurantes y negocios en todo el valle. Mujeres que saben elegir calidad, frescura y economía, porque cada decisión cuenta. Y cuando tratan de abastecer bien, ellas marcan la diferencia. En Cavazza se abastecen los que saben. Te esperamos, kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Domicilios Droguerías Confandi. Droguerías Confandi. 488-4444. Droguerías Confandi. 488-4444. Más cerca de ti. Del Valle como vos. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hoy te enseño cómo llegar a nuestra agencia Viajes LM. Vas a tomar de referencia el McDonald's de la Roosevelt con 39 y vas a caminar hasta la entrada principal del Palacio de Cristal. Giras a mano derecha y caminas hasta el fondo hasta que encuentres la entrada de Viajes LM. Pero si vienes en carro, no te preocupes, porque sobre la Roosevelt tenemos nuestra entrada principal que cuenta con parqueadero para que nos visites de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Una cita con Rafa para pasarla contentos. ¿Qué tenía de bueno Maturana? Ya dijiste que más o menos una cosa integral. Dirigiendo, que tú le viste, no, Maturana es un duro, es un hombre muy bueno, mira bien el fútbol, hace los cambios. ¿Qué le viste? Sapiencia y esa tranquilidad para manejar el grupo. Porque él siempre, o le interesó primero el ser humano y después el jugador de fútbol. Y al ser humano le exigió siempre que estudiara, que leyera. Nosotros acabábamos con los Condoritos, esa revista Condoritos que leía uno, que era muy buena. A mí me encantaba. Sí, echaba una reír, de las bobadas de Condoritos. Pero al final terminamos todos leyendo a García Márquez, a Shakespeare, a toda esa gente y que no íbamos a imaginar. Y entonces en los aeropuertos nosotros no andábamos con grabadoras ni andábamos con Condoritos, andábamos con libros que la verdad la sociedad decía, bueno, ¿y ustedes por qué están leyendo eso? Y el momento de dirigir en los partidos, ¿qué le viste? Era claro y concreto. Pacho no hablaba mucho, pero cuando hablaba era contundente. Decía esto y esto y así. Me acuerdo un partido de Copa Libertadores contra Racing en Avellaneda, en el Cilindro, y estábamos perdiendo ya la clasificación. Y él hace un cambio, saca un delantero y mete un volante de primera línea, o sea, un recuperador de balón. Sí. Y tanto Bolillo como mi persona dijo, Pacho, ¿qué pasó ahí? Dijo, no, vamos a tener la pelota. Perdimos la pelota, vamos a tener la pelota. Cuando entra Luis Fernando Suárez, nos agrupamos bien, cogimos la pelota y lo pusimos en partido y clasificamos en Argentina para la tercera fase de la Copa Libertadores. El que lo hacía sufrir era el Palomo Usuriaga, ¿no? Pero es que el Palomo era una sensación. En todo lado, en todo el mundo. Su risa, su forma de ser, cómo jugaba. En Buenos Aires cayó muy bien. Sí, no, en cualquier lado. En Japón, usted no sabe, las japonesas parecían locas. Claro, me imagino. Pero el Pacho le decía, Palomo por acá, y él se iba por otro lado. Y él decía, pero, un personaje. Pero le daba resultados. Pero un jugador impresionante. ¿Cómo hay debates en el cuerpo técnico? Es que le he hecho una investigación a usted, doctor, así para sobre todo con Maturana. El liderazgo de Pacho Maturana se basaba, tú lo acabas de decir, quiero que lo amplíes, se basaba en su relación con los jugadores en general. ¿En qué se basaba el liderazgo de Pacho frente a los jugadores? Pacho es muy observador. Pacho no habla, pero observa que da miedo y se da cuenta de todo. Uno cree que Pacho no se da cuenta y Pacho se da cuenta de todo.
Él no tiene que ir a las habitaciones, nunca fue a las habitaciones de los jugadores, no tiene que ir atrás de un jugador como lo hacía Bilardo, por ejemplo. No, sí. Pero Pacho con 2, 3 cositas se daba cuenta, este jugador es esto, y ahí empezaba él a tratarlo como ser humano y darle la confianza necesaria. Entonces llegamos a ciertos códigos del fútbol donde rompimos un poquito eso. Nosotros decíamos, necesita irse con la mujer, casado, vaya a su casa. Pero ¿qué hacíamos con los solteros? Vaya, pero no vaya a cualquier lado, vulgarmente, a cualquier chochal, no. Sí. Venga, vaya a un lugar de categoría y pórtese así y consigue una buena mujer y muéstrenos la mujer para ver si nosotros le aconsejamos sí o no salga con ella. Porque eso es fundamental, porque una mujer también es fundamental en la vida del futbolista y en el ser humano. Entonces, rompimos un poquito los códigos. Y por ahí, después con la historia me conté que tanto Carlos Bilardo como Pacho le daban plata a los jugadores para conseguir la muchacha y ir a un buen sitio. No, y Bilardo tiene una anécdota con la esposa, ¿no? Que al principio la mujer de Bilardo, la esposa de Bilardo, le fregaba la vida, que usted anda metido en eso, que no es que no tiene descanso, que tal, que no sé qué, pero con los años, y que cuando estaba en la selección argentina, le llamaban el teléfono y Bilardo decía, Gloria, contesta vos, y te contestaba, a ver, y era un jugador, Carlos te llama. No le veo espíritu, Carlos. Ya sabía todo, Gloria sabía todo, impresionante. Bueno, ¿qué hacía de especial ese cuerpo técnico para tener todo rodando sobre ruedas? Tú como preparador físico y Pacho como entrenador, ¿cómo se conjuntaban? Primero que encontramos amigos, que era fundamental para Pacho, seres humanos y amigos. Entonces Bolillo, por ejemplo, Hernán Gómez, no era el asistente técnico, Hernán Gómez era el entrenador de arqueros y Hugo Gallego era el asistente técnico. Y Nelson Gallego era el entrenador de delanteros de esa época. ¿tá? Entonces, pero él decía amigos. Y con esos amigos empezamos a rodar y nos hablamos y nos teníamos la confianza. Es más, cuando terminaban los partidos del primer tiempo, bajaba Hugo, bajaba Nelson, bajaba Juan José Peláez, bajaba Pedro Pablo Álvarez, pero me acuerdo 2 o 3 entrenadores más, Carlos Navarrete, bueno, 2 más. Era un combo deportivo. Claro, bajaban y Pacho salía a escucharlos a ellos que habían visto de diferentes tribunas, no se hacían juntos, sino separadas en las tribunas del Atanasio Girardot. Y mientras yo estaba recuperando los jugadores. Y Pacho los escuchaba, iba y daba la charla del entretiempo, con todo un conocimiento de cómo lo estaba viendo Nelson, cómo lo veía Hugo, cómo lo veía Hernán Darío, cómo lo veía Pedro Sarmiento, Juan José Peláez, Carlos Navarrete. Y con todo eso él sacaba sus conclusiones y llegaba Pacho, Pacho no hablaba más de 5 cosas, pero era clarito y concreto. Y todo lo que le decían lo absorbía y lo sacaba para el positivo. Entonces, una ventaja que teníamos. Entonces, no teníamos cámaras por todos lados, pero sí teníamos gente del fútbol viendo los partidos. Uno de ellos, no sé si es Nelson o uno de ellos, cuando llegó a Cali una vez, creo que fue como asesor en el Cali, algo así, y enseñó a Giovanni Hernández a correr la cancha. Claro, porque era entrenador de delanteros, Nelson Gallego. Nelson Gallego. Un especialista para eso. Sí, y le enseñó a Giovanni correr la cancha, porque también a ustedes, queridos televidentes, a los jugadores a veces hay que enseñarle a correr la cancha, ¿no? Todas esas cosas. Y a cómo le pega el balón de tal sitio, de tal lado. Y él jugó. Nelson Gallego jugó bien al fútbol. Sí, jugó bien, yo me acuerdo. En un nacional grande y jugó muy buen fútbol en la selección y en el Once Caldas. Y entonces después sabía transmitir, que eso también era otra de las ventajas. Y al saber transmitir, eso todo nos servía a nosotros para llenarnos de motivos para que mejoráramos el entrenamiento, porque nosotros no entrenábamos al grupo de 20, 30, era por grupitos, 5 delanteros, 4 defensas que los agarraba Hugo Gallego, los arqueros los agarraba Hernán Gómez, como le digo, y los que eran perezosos y malos físicamente los agarraba Barragán, que era el malo de la película. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. ¡Águila Roja!
Creemos en la educación como el motor que transforma realidades. En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, no solo eliges una carrera, construyes tu proyecto de vida. Formamos profesionales íntegros comprometidos con la sociedad y el desarrollo del país. Escuela Nacional del Deporte. Educación que transforma vidas. En marzo celebramos a las mujeres trabajadoras, valientes y emprendedoras que mueven tiendas, fruers, restaurantes y negocios en todo el valle. Mujeres que saben elegir calidad, frescura y economía, porque cada decisión cuenta. Y cuando tratan de abastecer bien, ellas marcan la diferencia. En Cavazza se abastecen los que saben. Te esperamos, kilómetro 11 vía Cali Candelaria. En Confandi nuestro mejor plan es tu bienestar. Por eso nos transformamos para brindarte espacios que cuiden tu salud física y mental. Pausa tu rutina y recarga energías con actividades como baile, yoga, juegos en familia y alimentación consciente desde solo 3.100 pesos. Aplica en nuestros centros recreativos todos los sábados y domingos del mes desde las 9 de la mañana. ¿Qué esperas para visitarnos? Conoce más información en confandi.com.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Todos sabemos comprar por páginas web, pero ¿qué pasa cuando se trata de comprar una experiencia real de un viaje? A veces la incertidumbre puede arruinar la emoción de un viaje, pero ¿y si hubiera una manera de evitarlo? Aquí es donde entra nuestro equipo de expertos profesionales, dedicados a hacer que tu experiencia de viaje sea inolvidable. Estamos aquí para asegurarnos que cada detalle de tu viaje esté perfectamente planificado y sin detalles desagradables. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Diego, ¿y cómo se da cuando ustedes llegan a la selección Colombia, Pacho Maturana y tú, para escoger los jugadores, para hacer un balance, decir, me sirve esto y esto? ¿Cómo fue ese paso? El primer paso que nosotros tuvimos, que fue una virtud de Maturana, dijo, bueno, yo tengo los defensas y el medio campo en Nacional y los trabajo todos los días, tanto en la parte física, en la parte técnica como en la parte táctica. ¿Qué necesito? Lo de adelante. ¿Quiénes son los de adelante? Carlos Valderrama, Arnoldo Iguarán, Rubén Darío Hernández y por ahí otro goleador. Y entonces nosotros trabajamos todo el año con la base que mantenía el partido, digamos, el arquero y los defensas y los volantes, y después teníamos a Valderrama, que pensaba solito, a Iguarán, a Juan Jairo Galeno, que era nacional, pero Rubén Darío Hernández, que te desequilibran el partido. Entonces a eso había que decirle, ayúdame un poquito en la parte defensiva y no más, o en el córner o en el tiro libre, pero lo otro es todo tuyo. Pacho, jueguen como quieran, al pibe le decía, jueguen como quieran, eso sí, volvés, si terminás por el lado izquierdo, volvés por el lado izquierdo, si terminás por el derecho, volvés por el derecho, si vas por el centro, y me cumplís con esa función hasta ahí. No quiero que marques a nadie ni nada. Y el pibe, usted lo ve el partido Colombia-Alemania, que es un partido famoso, el pibe tirándose planchas. Y la gente dice que el pibe no marcaba. Sí, marcaba. Sí. Y además era temperamento también tenía. Manejaban el camerino, dicen que manejaba el camerino con los jugadores era el pibe y ¿cómo es? Ay, hombre, que es entrenador del Pereira ahora, o el Bucaramanga. Bueno. Leonel Álvarez. No, es que nosotros le damos participación a los jugadores. Claro. Pero es que Maturana al final con una palabra te destrozaba. Yo tengo una anécdota muy buena con Maturana y con el cuerpo técnico de Maturana, que estaba el médico Winston Tobón, Hernán Darío, mi persona, Alquín Sánchez, que era el asistente de la preparación física. Estábamos todos y estábamos
incómodos, estábamos en Miami con la Selección Colombia y estábamos incómodos porque no arreglábamos los premios, ni las cosas, ni los viáticos, y tal. Este Pacho no pelea, es que Pacho la plata llega sola, es que Pacho esto. Entonces una vez nos fuimos por una noche con un amigo de Miami a una discoteca y Bolillo me dijo, saca una servilleta y anota todo lo que hablamos. Entonces yo anotaba, Pacho no pelea esto, Pacho no hace esto, Pacho no hace tal cosa. Entonces me fui con 2 servilletas acá, al otro día al entrenamiento. Es un memorial de agravios. Sí, sí. Pacho estaba por allá en una esquina y nosotros lo mirábamos. Ay, ¿qué hacemos? Llamémoslo. Y entonces llegó Bolillo, vení acá. Le decía Mandela, negro, tanta, vení para acá. Y lo trae. Llegó Pacho, se acercó, ¿qué quieren muchachos? Con el médico y todo el cuerpo técnico ahí reunido. Pacho, es que anoche salimos y tenemos unos puntos a hablar. Ah, y no me invitaron. Nos destrozó la reunión. Ay, no me invitaron. Se fueron solos, ¿no? Ahí destrozó. Un tipo sabio está ahí. No tuve que romper toda la servilleta y esconderla porque qué vergüenza. Claro. Al final que diga Pacho lo que quiera. Ese es el sabio, es el que sabe. ¿Cómo fue el proceso de preparación física para el Mundial de 1990? Mire, una gran ventaja. Y ahí tengo que nombrar a Gustavo Moreno Jaramillo, dirigente, al mismo León Londoño que... De Armenia era Gustavo. Sí, es de Armenia. Y a don León, que no era fácil. Pero lo convencimos que primero la selección tenía que hacer 8 semanas de pretemporada. ¿Dónde? Con Nacional en Llanos Grande. Entonces, Valderrama, Redín, que era el otro jugador que estaba ahí, Rubén Darío Hernández y Guarán, venían a Medellín y hacían la pretemporada con Nacional. Se preparaban 8 semanas, se iban a sus equipos, competían y después los llamamos para lo de la selección, 4 semanas antes del Mundial de Italia 90, que en esa época la mayoría de jugadores estaban acá en Colombia. Después decíamos, queremos este hotel, queremos este viaje, queremos esto, queremos aquello, y don León, que era el más complicado, nos aceptaba porque Gustavo Moreno nos ayudaba mucho. Entonces nosotros, por ejemplo, escogimos Villa Palavecini, que era un lugar ideal. No ideal porque estábamos en un monasterio, sino ideal porque estábamos solos, estaba la familia junta, comíamos juntos, nos vestíamos como queríamos, hacíamos actividades acordes al fútbol, como natación, como baloncesto, como rondas por la noche de juegos, etc. Vivíamos en comunidad. Y si teníamos que llorar, como lo dijo Pacho algún día, llorábamos juntos y solucionábamos nuestros problemas. Perdimos con Yugoslavia y nos dio durísimo. Pero después venía Alemania, entonces dijimos, bueno, ¿y qué vamos a sacar de aquí positivo? Esto y fuimos a Alemania y nos clasificamos a octavos de final. O sea, vivimos como un equipo, como una familia en Italia y escogimos todo. Caminamos 5 pasos y estamos en la cancha de entrenamiento. Caminamos 10 pasos y estamos en el gimnasio. Caminamos 15 pasos y estamos en el centro de Bolonia. Una cosa espectacular. No fue igual en Estados Unidos, fue totalmente distinto. Para allá llegamos. Sí. ¿Qué diferencia hubo en la planificación para Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994? Primero, no pudimos hacer pretemporada con el equipo, con la selección. ¿Por qué? ¿A qué se debió? Porque no autorizaron los clubes que los jugadores se fueran a hacer la pretemporada. Claro, esa fue una rebelión de los clubes. Los clubes empezaron con ese tema. Bueno, dijimos, está listo, pero ya conocíamos a Iguarán, conocíamos a Rubén Darío, conocíamos al pibe, ya el pibe estaba en Montpellier, que venía desacondicionado físicamente terrible, venía muy mal físicamente y estaba en Europa y nosotros queríamos que venía bien. El técnico no nos daba mucha información de Valderrama, le decíamos cómo está y decía, no pasa nada, ni nos hablaba. Y arriba no sabíamos francés menos. Claro. Y bueno, y no teníamos esa comunicación tan fluida. Y cuando fuimos a escoger el hotel de Estados Unidos, nos dijeron no. Primero se van a ir faltando una semana, no se van a ir un mes antes, que ese mes antes que nos fuimos a Italia fue un poco lo que hizo Argentina en el 86 con Bilardo, que yo tuve la fortuna de estar ahí pegadito también, y Bilardo se fue un mes antes a México, con Maradona incluido, y pudo hacer todo su trabajo allá tranquilo y llegó a ser campeón del mundo. Entonces, cuando fuimos a Italia, pedimos un mes antes, y don León Londoño era muy duro porque los viáticos son fuertes, todo es fuerte, aceptó y nos fuimos un mes antes y jugamos en Polonia, jugamos en Egipto, bueno, hicimos partidos amistosos por allá, en el mismo Italia hicimos partidos y nos fue muy bien en el Mundial. En cambio, para ir a Estados Unidos no aceptó en ningún momento que nos fuéramos un mes antes, sino una semana antes nos tenemos que ir. ¿Pero por qué ese cambio, Diego? No, yo digo primero la parte económica, segundo que pensaba mucho que el jugador colombiano no aguantaba un mes concentrado, un montón de criterios que no eran ciertos. Y después nos escogieron un hotel, que los hoteles son muy buenos, Marriott, pero en Fullerton, me acuerdo.
pero era un hotel de 4 pisos. El primer piso estaba el huésped, el segundo piso estaba la selección sola, tercer piso huésped y el cuarto piso huésped. Pero el momento que nosotros íbamos a salir para el comedor, que era en el primer piso, estaba todo el mundo. Hinchas que entraban de la calle, los del hotel que salían. Por la noche nos tocaban la puerta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no teníamos descanso. No querían bajar a comer los jugadores, no querían bajar a almorzar porque querían autógrafo. Había una locura, una fiebre amarilla. Era impresionante, entonces nosotros no vivimos como grupo. ¿Y por qué escogieron ese hotel? Nosotros no lo escogimos. Se montaron lo que yo siempre le digo a la gente, se montaron al bus de los ganadores, gente que nunca había estado. Y a mí eso fue una lección muy grande porque dije, nunca más voy a aceptar eso, que en el bus mío se suba la gente que no corresponde. Y entonces empezaron a dar opiniones y inclusive hasta la radio y la televisión estuvo metida en el hotel. Tenía acá, por decir algo, Medellín en el primer piso, la radio, en el segundo piso los de Cali, en el tercer piso Bogotá y el cuarto Manizales, Pereira y demás. Y no teníamos vida tranquila, y todo el mundo veía un partido diferente. Bueno, y Colombia está en un momento muy complicado a nivel de país. Social, sí. Sí, a nivel de país estaba muy complicado, con terrorismo, con demás. Nosotros, la gran novedad, por ejemplo, en el hotel eran los televisores. Y en el televisor, vos viendo televisor, te llegaba el mensaje, llamó la señora Claudia, por ejemplo, mi esposa, ¿tá? Llamó la señora Claudia que está viajando, que está acá, pasó esto, pero también llegan los mensajes duros. ¿De las amigas o No, de los duros. De los duros. Si no ganan, le mataban a su hija Daniela, o a su hijo Daniel, o cosas que uno decía, ¿cómo así? ¿Quién me está escribiendo? Y me paraban el televisor, yo estoy viendo una película y de repente, mensaje. Si usted no gana mañana su hijo que estudia en tal colegio va a quedar sin vida. Ahí quedamos desarmados todos. No tuvimos privacidad, no tuvimos tranquilidad. ¿Y por qué en ese momento ya ustedes no podían decir, aquí no nos quedamos, nos vamos? Yo dije unas palabras proféticas en una época que nadie las supo y las puedo decir hoy con la confianza que les tengo y a todos. Dije, yo me he tenido que ir de la selección en ese momento y no tuve los pantalones para irme. Y segundo, dije, vamos a llegar a Los Ángeles y no vamos a conocer ni las canchas de entrenamiento, porque vamos a llegar y nos vamos a ir rápido. Y efectivamente a la semana ya estamos de regreso en Colombia. Y a la semana y media mataron a Andrés. ¿A qué obedeces tú lo de Andrés? Andrés, no estoy haciendo propaganda ni nada, pero es como el lugar equivocado, la vivienda. Andrés sabía cómo estaba el país, porque nosotros cuando terminó el Mundial para nosotros hablamos con los jugadores y dijimos, el país está muy complicado, no vayan a dar papaya, como decimos nosotros los colombianos, porque hay gente que está insoportable. Inclusive a mí me pasó, me ha podido pasar a mí, pero desafortunadamente le pasó a Andrés. No tuvo ningún problema, no fue por el autogol, no fue, sino en el momento equivocado, en un sitio que no era. Y bueno, y salió una persona y le disparó y acabó con la vida de Andrés, que era normal disparar en Colombia. Ah, sí. Y mataron a Andrés y pasaron los años y apenas recién dicen que murió aquella persona y que el que pagó la cárcel fue el guardaespaldas o el chofer. Bueno, un montón de cosas que el papá de Andrés sí lo supo y se murió sabiendo la verdad, pero no tuvo la ayuda necesaria. Entonces, la muerte de Andrés no fue por el autogol. No fue por el fútbol. No. Indirectamente, digamos, por el fútbol. Sí, era un hombre conocido y fue a un sitio que no puede ir un deportista. Y empezó ya a pelear y a contestar, y entonces las otras personas reaccionaban mal como reaccionaban en Colombia mucha gente y se pasaron la calle para ir a asesinarlo. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Café. Arriba ese ánimo. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte avanza con visión y solidez. Más internacional, más investigativa, más tecnológica y profundamente humana. Con liderazgo, rigor académico y compromiso social, somos referentes en deporte, salud, administración y educación superior en Colombia.
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, transformamos el presente, proyectamos el futuro. En marzo celebramos a las mujeres trabajadoras, valientes y emprendedoras que mueven tiendas, fruers, restaurantes y negocios en todo el valle. Mujeres que saben elegir calidad, frescura y economía, porque cada decisión cuenta. Y cuando tratan de abastecer bien, ellas marcan la diferencia. En Cavazza se abastecen los que saben. Te esperamos, kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Domicilios Droguerías Confandi. Droguerías Confandi. 488-4444. Droguerías Confandi. 488-4444. Más cerca de ti. Del Valle como vos. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hoy te enseño cómo llegar a nuestra agencia Viajes LM. Vas a tomar de referencia el McDonald's de la Roosevelt con 39 y vas a caminar hasta la entrada principal del Palacio de Cristal. Giras a mano derecha y caminas hasta el fondo hasta que encuentres la entrada de Viajes LM. Pero si vienes en carro, no te preocupes, porque sobre la Roosevelt tenemos nuestra entrada principal que cuenta con parqueadero para que nos visites de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Una cita con Rafa para pasarla contentos. ¿Cómo era trabajar con jugadores como Carlos Valderrama, César Rincón, Faustino Asprilla? ¿Cómo era trabajar con ellos? Un lujo y es un agradecimiento que yo tengo personal. A mí la vida me dio la oportunidad de trabajar con sabios, como Maturana. Me dio la posibilidad de tener una persona que cambió las reglas del fútbol como René Guita. Una persona tan profesional como es Carlos Valderrama, porque Carlos Valderrama nos enseñó muchísimo a nosotros. Yo tengo una foto, por ejemplo, donde Carlos está con el maletín de la selección y el resto estamos todos de saco y corbata y muy olímpicamente. Y el pibe decía, los guayos no se dejan en la bodega del avión, hay que llevarlo en la mano porque es la herramienta del trabajo. Y nos enseñó que los guayos había que llevarlos en la mano. Así como él los limpiaba y los embetunaba, también los llevaba. Imagínense que yo llegue mañana y me digan, no tiene guayos y tiene que jugar con guayos nuevos. Ya soy otro jugador diferente. No es como jugar con los zapatos viejos. Así es, así es. Y eso nos lo enseñó el pibe. Y usted, el pibe, a las 10 de la noche estaba en su habitación. Yo entraba y tenía la cobija hasta aquí y estaba más su pelero. Profe, ¿qué pasa? No, vengo a ver cómo estás, esto. Todo muy bien. Muy buen hotel, muy buena comida, muy buen descanso. Hasta mañana, profe. Y ya no había más entrada donde el pibe. No podía volver a entrar media hora a ver qué había pasado. No, es que hay una anécdota que un compañero lo dejó por fuera. Claro, claro. Se quedó con la llave. Claro que no fue a propósito. Nosotros hacíamos siempre rotación de las habitaciones, siempre. Yo tengo todas esas habitaciones desde el primer día que nos concentramos hasta el último día y Valderrama pasó por todos los jugadores, como todos los jugadores pasaban por Valderrama. Pero en el grupo se sentía, no me pongas con Valderrama. Entonces, ¿por qué no querés estar con el pibe? No, porque a las 9 está acostado. Y nosotros queremos estar ahí en el lobby y tal. Y viendo televisión. Y a las 10 apagaba el televisor. Y entonces a alguien se le fue. Dijo, pibe, préstame la llave. Dijo, las llaves se quedan aquí, nada que las pongo en la puerta, porque nosotros no permitíamos que las llaves quedaran por fuera de la puerta, sino que había un capitán que tenía que manejar la llave. Entonces las llaves las tengo yo y no se abre la puerta hasta la mañana. Y alguno de esos jugadores se fue. Y cuando volvió, ¿cómo le tocaba al pibe? No le podía dormir en el lobby, en un sofá. Algo así. Claro, se tuvo que ir a dormir con un compañero por allá. Con un compañero fue la cosa.
porque el pibe no le daba entrada y no le va a entrar. ¿Y de quién le va a tocar a las 2 de la mañana al pibe? Nada. Y no es que estuvieran en la calle, estaban en las habitaciones. Sí. Principalmente Andrés. Andrés era el más cansón de todos y Andrés se pasaba de habitación en habitación en habitación. A fregar la vida. A fregar la vida, que le decía, Andrés, andate a dormir. Es que vos no tenés nervios de que mañana jugamos contra Alemania. Y Andrés decía, no, mi forma es de estar con ustedes y molestar y hacer bromas. Y si le tocaba con el pibe, sabía que a las 9 tenía que estar acostado. Y hay una anécdota también, no sé si se acuerda, que yo creo que sí, un partido nacional Cali, Lionel Álvarez recibe una patada del pibe en la espalda con las 2 patas así, pibe, las 2 piernas. Hace una falta por la espalda y cae Lionel Álvarez, expulsan al pibe en Medellín y viajamos para Europa. Y el hotel en Inglaterra, Valderrama Álvarez. O se arreglan o se matan. Salieron arregladitos. Claro. Claro, porque eran un par de jugadores inteligentes, hombres inteligentes y sabían el por qué estaban ahí. Pero entonces el manejo era fácil, era muy productivo. Fácil, muy fácil. Muy fácil, además, porque había como una sinergia entre Hernán, Pacho, mi persona, el utilero, todo. Entonces rotamos las habitaciones para que se conocieran, supieran, acabar el regionalismo, que el costeño con el caleño, que el caleño con el bogotano, no, que conocieran, porque a lo mejor uno en una habitación se hace gran amigo de aquel que dice que no puede ser amigo. Pero hay que compartir, porque uno conoce a la gente cuando lo comparte, no cuando no comparte. Así es, así es. Ahora, usted sucede y lo vemos. Por estar en el celular y estar cada uno en ese celular, los jugadores ni se conocen, ni hablan de fútbol. A mí no me hable de compañero, porque mi compañero Oscar Rentería en las habitaciones, de los dos, Oscar tempranísimo se duerme y me decía, Rafael, tú que sabes de cine, búscate una película buena. Y yo me pasaba media hora buscando la película. Llegaba la película, mira, así, qué buena, vamos a verla. Y director, y Oscar. Y le decía, Oscar, tú eres enemigo de los directores de cine. Diego, muchas gracias por haber venido. Antes de terminar, ¿sí? No vamos a terminar nunca. Tengo 5 libros y necesito editarlos. Bueno, en la escuela. Y voy para el 6º, porque es el tema de la jubilación y el fútbol. Oh, en la escuela. En la escuela, entonces voy a ir a atacar la escuela. Con la doctora Patricia Martínez, que además ella atiende a todo el mundo. Sí. Diego, fue un placer. Igualmente. Recordar todo esto del fútbol y caminar por las canchas del mundo contigo. Te invito, Diego, a que nos veamos en otro programa. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Nos faltó hablar de la América que ganamos en el Maracaná, hablar de ese gran padre deportivo que fue el Pulpa Chamendi, Julio Giosia, Carlos Vilardo, que para mí fueron los maestros de los maestros. Duramos, Diego, creo que un mes hablando. Diego, gracias por haber venido. Igualmente, muchas gracias. Ok. Y a ustedes, amables televidentes, nos vemos el próximo fin de semana aquí en Una Cita con Rafa y los deportes. Chao. Los colombianos son como mi café. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, formamos líderes con enfoque científico, pensamiento crítico y vocación social. Aquí la educación superior se vive con excelencia, innovación y sentido humano. Seguimos construyendo país desde el deporte, la salud, la administración y el conocimiento. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, educación de calidad que deja huella. En marzo celebramos a las mujeres trabajadoras, valientes y emprendedoras que mueven tiendas, fruers, restaurantes y negocios en todo el valle. Mujeres que saben elegir calidad, frescura y economía, porque cada decisión cuenta. Y cuando tratan de abastecer bien, ellas marcan la diferencia. En Cabasa se abastecen los que saben. Te esperamos, kilómetro 11 vía Cali Candelaria.
En Confandi, nuestro mejor plan es tu bienestar. Por eso, nos transformamos para brindarte espacios que cuiden tu salud física y mental. Pausa tu rutina y recarga energías con actividades como baile, yoga, juegos en familia y alimentación consciente desde solo 3,100 pesos. Aplica en nuestros centros recreativos todos los sábados y domingos del mes desde las 9 de la mañana. ¿Qué esperas para visitarnos? Conoce más información en confandi.com.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Todos sabemos comprar por páginas web, pero ¿qué pasa cuando se trata de comprar una experiencia real de un viaje? A veces la incertidumbre puede arruinar la emoción de un viaje, pero ¿y si hubiera una manera de evitarlo? Aquí es donde entra nuestro equipo de expertos profesionales, dedicados a hacer que tu experiencia de viaje sea inolvidable. Estamos aquí para asegurarnos que cada detalle de tu viaje esté perfectamente planificado y sin detalles desagradables. Una cita con Rafa, pasando alegres momentos. Tengo una cita con Rafa, para pasarla contento. Música, deportes, cultura en general, la moda, tanto cine, civismo y mucho más.